Seba, los antifas dibujan símbolos satánicos en las calles porque son abiertamente luciferinos o simplemente son hueones. ¿Hay alguna diferencia entre ser luciferino y ser hueón? No veo muchas yo. A ver, los antifas y los distintos grupos de la izquierda sirven a los intereses diabólicos de la modernidad, ¿no es cierto? Ellos buscan, siempre dicen, el progreso, retrógrado, todo ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Son palabras que vienen del satanismo más profundo, ¿no? El satanismo así como de, heavy metal, cruz invertida, 666, no. El satanismo profundo. El satanismo más profundo es, el ser humano es el centro del universo y yo soy capaz de todo y soy el poderoso que puede hacer lo que sea porque el mundo está a mis pies, como ser humano. Eso es el satanismo más profundo. Bien, es el espíritu de Lucifer, ¿no es cierto?, que le dice a Dios, yo soy poderoso, yo no tengo por qué hacerte caso, en los seres humanos. Y esta gente realmente piensa así, realmente cree eso, cree que el ser humano es todopoderoso, por eso creen que el ser humano puede ser un hombre, hacerse mujer, poderoso. Me hago mujer nomás, porque yo soy poderoso, soy un ser que controla la realidad a través de mi mente. Esa idea, el secreto, ¿no es cierto? La gente que cree en esto de yo decreto no sé qué cosa, que está tan de moda, New Age. A través de mi mente controlo mi realidad. A través del poder de mi cerebro yo transformo el mundo que me rodea en un mundo a mi voluntad, a mi provecho. Eso es satanismo. Todo eso es diabólico. Es cierto que el ser humano tiene una voluntad que tiene una capacidad transformadora, por supuesto que sí, nuestra voluntad tiene una capacidad transformadora, pero esa capacidad transformadora, y aquí voy a hablar en palabras de Ayn Rand, que si bien era atea, da un principal argumento judaico y pitagórico para, ¿no es cierto?, entender que el absoluto está por sobre la capacidad transformadora de Dios. Ayn Rand dice que para poder transformar la naturaleza nos exige primero obedecerla. Fíjense en esa cita de Ayn Rand, filósofa atea judía. Para poder transformar la naturaleza, esta nos exige primero obedecerla. Y sigue. No podemos pretender cambiar la forma de un metal enfriándolo, solo calentándolo. Y esa es la regla que la naturaleza del metal nos impone para que podamos transformarlo. ¿Bien? El absoluto está por sobre el ser humano. El ser humano busca la transformación dentro de lo que puede, que no es total. Hay un poder, obviamente, pero es limitadísimo. Busca la capacidad de transformar la realidad para poder trabajar, para poder vivir, ¿no es cierto? Hacer computadores y mesas de sonido. Perfecto. Y esa capacidad de transformar la realidad que está dentro de su poder, pero que no puede transformarla toda y no es total, es un poder limitado de transformación física, química, de realidades bastante limitadas también. Ese poder de transformación, acotadísimo, proviene de la obediencia al absoluto. Al absoluto, en este sentido, ¿no es cierto?, como aquel que le ha dado norma a su creación. Dios le ha dado una norma a su creación. Eso está en el libro de sabiduría, en la Biblia. Dios creó las cosas de una forma, tienen una ley, una normativa. El hecho que digamos ley de gravedad no es al pego, es ley de la gravedad. Las leyes científicas son leyes porque son leyes de Dios respecto de cómo va a operar su creación. Luego el ser humano en su capacidad transformadora necesita primero obedecer el absoluto. No puede transformar la realidad sin obedecer al absoluto. El luciferianismo, el iluminismo, todas esas corrientes que son la cara más profunda del satanismo, ¿no? Eso de que yo creo que Cristo era un ahueonado, eso es una blasfemia, ya un buen blasfemo. Estoy poniéndolo entre comillas, por supuesto, yo no diría aquello. Eso de que yo creo que Dios es mentira, eso son gente tonta. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Cree usted que la voluntad humana es capaz de hacer, por ejemplo, que una aberración tal como el socialismo, que va contra todas las leyes de la naturaleza creada por Dios, va a funcionar? Porque usted lo quiere, porque su voluntad es superior a la de Dios. Vaya, satanismo puro y duro. Esa es la doctrina más diabólica, más satánica, más luciferiana. ¿Cree usted, creado por Dios, como hombre, masculino, con cromosomas X y Y, con un pene y unos testículos, va por el mero ejercicio de su voluntad a transformarse en el sexo femenino? Entonces usted está cometiendo el pecado de Lucifer, creerse superior al absoluto. Y el que se crea superior al absoluto no solo no va a poder transformar en la realidad, porque en la realidad obedece primero a Dios y después al hombre, sino que además va contra Dios y va a perecer en los fuegos del infierno. Bien, hasta Ayn Rand cita en este ejercicio teológico. Vamos a la llamada, vamos a darle volumen al celular. Hola y buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola Sebastián, te habla Raúl, ¿cómo te va? Bien, ¿y a usted cómo le va? Bien Sebastián, bien.
Oye, Seba, ¿Sí? mira, quiero que me explique cuando tú mencionaste con respecto a que primero la realidad obedece a Dios, Sí. ¿ya? Y con antelación hiciste el preámbulo que te hicieron una pregunta. ¿Por qué los antifas toman estos símbolos satánicos? ¿Qué cresta les pasa? ¿Hay una influencia, no sé, por el inframundo espiritual que se apodera de las mentes de estas personas, de estas cagadas de gente? Porque fíjate que lo único que hace esta gente es destruir, saquear, robar, hacer el mal. Ayer en Antofagasta quemaron una iglesia. Sí, y en Valdivia igual, querían, no alcanzaron. Claro. ¿Qué significa eso? Que la verdad la tiene el sector de la gente que promueve las ideas, que abrazan las ideas libertarias. No. No, me equivoco, ya. Se Explícame equivoca. tú. Yo por lo favor. menos yo soy contrario a la idea libertaria, tengo la idea de que están equivocados en términos filosóficos en prácticamente todo. ¿Ya? Y eso, bueno, eso es para una conversación mucho más larga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La verdad es Dios, es bíblico, la verdad es Dios. Sí, Claro. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perfecto. Entonces, la verdad es Dios. Es una de las características de Dios, probablemente, según mi opinión, desde mis propias reflexiones filosóficas y teológicas, esa faceta, digamos, esa cara que Dios tiene dentro de toda su... Yo diría que Dios tiene, por usar una metáfora, muchas caras, ¿no es cierto? La misericordia, la justicia, la verdad, el camino, la vida eterna, etcétera. Pero hay una cara de Dios que es la verdad, que yo creo que es la más asequible al ser humano. Porque la verdad de Dios está en su creación y nosotros habitamos su creación y por lo tanto podemos, accediendo a la verdad de su creación, acceder de alguna manera a pedacitos de esa cara de Dios que están ahí. ¿Ya? Cotidianamente presentándose, develándose ante nosotros, ¿no es cierto?, a través de nuestros sentidos. Entonces la verdad primero es Dios, y claro, no todo Dios es verdad, sino que también es misericordia, etcétera. Entonces yo no creo que la verdad la tengan ni los libertarios, ni los nacionalistas, ni nada por el estilo. Yo hago, como filósofo, me toca hacer el ejercicio de búsqueda de la verdad. Hago mi mayor esfuerzo, pero tampoco caigo, obviamente, en la soberbia de creer que yo alcanzo la verdad suprema y absoluta y perfecta, porque eso es imposible para el ser humano. Ahora, en esa humildad de búsqueda de la verdad se encuentra la bondad humana. La bondad en un sentido humano, desde mi punto de vista, salvando que me pueda equivocar, está en un proceso interno de honestidad. En tanto se busca la verdad y se actúa con verdad. Y en esa búsqueda de verdad y actuar con verdad, uno va logrando acceder a los actos buenos. Mientras que aquellos que buscan negar la verdad o que quieren ponerse por encima de la verdad, aquí están los posmodernos y los modernos, terminan actuando mal, incluso aunque no lo quieran. Incluso aunque no quieran ser malvados, terminan siendo malvados porque la primera obligación es someterse a la verdad. Esa es mi visión. Ahora, yo puedo estar equivocado, puede salir alguien mucho más capo que yo, más inteligente, más bacán y decirme, mira, estoy equivocado por esto, y yo voy a decir, chucha, verga, la cagué. Bien, Seba, ¿sabes qué? A medida que te estoy escuchando, me llama la reflexión. Las personas que buscan la verdad, va a decir los que tienen una intimidad con Dios, porque Dios es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Incluso aquellos que no tengan ninguna intimidad con Dios, por el solo hecho de estar en un trabajo de honestidad interno, ¿Ya? van a empezar a comunicarse con Dios sin ni siquiera desearlo, sin ni siquiera buscarlo. Yo creo que las personas que no practican la honestidad, la verdad, las buenas obras, ¿me entiendes? Yo creo que son personas que pierden el sentido de las cosas de la vida y de repente por alguna ocasión se desbordan por el camino de la maldad o pierden la lucidez para hacer las cosas. Por ejemplo, hoy día, voy al plano político, yo no sé si este Congreso tiene a Dios en su vida porque han perdido el norte o realmente el corazón de ellos, porque nosotros pensamos primeramente con el corazón y después con el cerebro. Se han desperfilado por otro camino que nos van a conducir en general a este país a un saco de destrucción y de miseria. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que en este sentido hay una cosa que aparece bastante citado en las escrituras que yo no comprendía y he empezado a comprender en el proceso que estamos viviendo en Chile. Que Dios desataba su furia sobre las naciones, se enojaba con las naciones, castigaba a las naciones y no a las personas. Y yo decía que injusto es eso. Bueno, pero es que nosotros estamos todos conectados en una sociedad humana y entonces por lo tanto si alguien se condena en términos terrenales, está condenando a todos los demás también. Por eso la lucha material contra los enemigos de Dios es tan importante como la lucha espiritual, porque en la lucha material existe una caridad cristiana respecto de, al ver a tu prójimo como imagen de Dios, tú luchas porque ellos no sufran la condenación terrenal a la que los malvados están intentando someterlos. Eso hace fundamental no solo la lucha espiritual de la oración y todo lo demás, sino también la lucha terrenal contra las fuerzas del mal. Ok. Tuve una relación con ciertos organismos en lo global
que están atacando los principios judeocristianos del occidente. Por supuesto, bueno, tenemos el clásico, ¿no es cierto?, que son las altas capas de la masonería formal, ¿no es cierto?, y de la masonería informal, que se encuentran en París y en Inglaterra, que tienen una guerra declarada contra el cristianismo desde su origen, ¿no es cierto? Y luego además tenemos todas las demás organizaciones que, surgiendo desde la modernidad y desde la idea de un tipo especialmente perverso, que es el señor Keynes, que es el que va a dar lugar a la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, etcétera, porque él va a ser ideólogo de grandes de estas causas. Él es especialmente soberbio. Él era una expresión, una imagen de Lucifer claramente en la Tierra, porque él decía que él tenía la capacidad de entender todo y de transformarlo todo a su voluntad. De ahí que sus teorías económicas sean tan chapuceras. Nosotros vivimos en un mundo que hoy en día está dominado por instituciones supraestatales que responden no en un sentido místico, sino en un sentido formal, filosófico, al demonio. Probablemente en un sentido místico también, pero eso requiere mayor evidencia. Y bueno, y ahí está también, ¿no es cierto?, lo que hablábamos ayer, que salió en la lectura de la misa del domingo pasado, que decía que en un momento dado la bestia abominable ocuparía el lugar santo. El padrecito en la misa dijo: ustedes interprétenlo como quieran, con una sonrisa socarrona, porque claramente se estaba refiriendo, a mi entender, y creo que al entender de todos los que participan de la misa tradicional, se está refiriendo al usurpador del trono de Pedro, que es el cardenal Bergoglio. Ahí, Sebas, da mucho que pensar. Fíjate que en el mundo evangélico resulta que cuando uno cree en su Señor Jesucristo, uno recibe a Cristo como su Señor y dueño de su vida, promete seguirle por el resto de sus días para heredar la salvación y la vida eterna, ¿ya? Y resulta que yo he leído en una revista que, no sé, me parece mucho en Inglaterra, que hay iglesias satánicas donde la gente hoy día está recibiendo a Satanás como su Señor. Sí, lo hay. Entonces, esa es la otra contracara, o sea, ya está más visible la obra de las tinieblas de maldad. Claro, eso aplica a un nivel más bien místico, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas que ya entraron a la parte mística de su creencia en el demonio. Pero a un nivel mucho más suave, mucho más sutil, está la idea de Barbie, sé lo que quieras ser, ¿no es cierto? Eso es mucho más profundo en un sentido de que al ser sutil, se mete en el actuar diario de las personas y le dicen: sé lo que quieras ser. Tú eres capaz de hacer los libros místicos, comillas místicos, de El Secreto, la filosofía trascendental hindú, la meditación no sé cuánto. Tú vas a poder conseguir tus metas, tú eres capaz de todo. Tú eres todopoderoso, tú no necesitas de Dios, tú te necesitas a ti mismo. La autoayuda, todo eso está en línea con esto y termina, claro, culmina finalmente en personas diciendo: Satanás es mi amo y señor, pero eso ya va siendo el final de un largo camino donde la humanidad completa ha sido contagiada con el luciferismo más venenoso, el sé lo que quiera hacer, sé una Barbie Girl. Yo creo que el eslogan de Barbie es perfecto para esto, sé lo que quiera hacer. Pero ¿no crees tú que estas personas que abrazan esa teología, ideología, por decirlo, no sé, de una manera, son gente que automáticamente van a empezar a hacer una vida de maldad, de poder infligir daño al resto de su prójimo? Es un camino lento, complejo, pero que va en esa dirección, por supuesto. Que puede no terminar ahí, pero camina hacia allá. Es una tendencia, no voy a decir que es un absoluto. Ya, porque fíjate que en la deep web andan unas imágenes que la gente sale con un rostro desorbitado, el resto de su cara cambia, ¿me entiendes? Y eso es lo preocupante. Yo creo que yo no tengo el fondo cultural necesario, sí, para ver más allá las cosas, pero como la sociedad en su totalidad, en lo global, en este planeta se está degradando más o menos, cómo se están destruyendo. Yo no tengo familia, pero sí tengo el sentido común de ser un buen ciudadano, de poder ayudar al prójimo, o sea, no haciendo maldad, sino que haciendo tu vida cotidiana, trabajando arduamente para llevarte el sustento a tu casa y así. Pero esta gente no, ¿me entiendes? Esta gente atornilla al revés. Bueno, no sé. yo creo que existen dos cosas que ocurren hoy en día. Digamos, este memeplex satánico, un memeplex, el otro día me pidieron que explicara los memeplex, lo voy a hacer de forma corta. Un meme es una idea cultural que se puede transmitir, o sea, es lo que crea la cultura, ¿bien? Cuando hablamos de genes, son lo que crean la cosa viva, o sea, Dios la crea, pero la crea por medio de los genes son el mapa de Dios para crear seres vivos, entonces esos genes, ¿no es cierto?, que están en un código genético, ¿bien? Entonces es un complejo genético, hay muchos genes en un cromosoma y por lo tanto hay muchos grupos de genes en una persona que tiene una cierta cantidad de cromosomas, ¿no es cierto?, o en un animal que tiene otra cantidad distinta de cromosomas. Luego, la cultura se transmite igual que la genética, a través de pequeños genes, memes. Así como en el ámbito biológico, la misión fundamental del gen es transmitirse a la siguiente generación de seres vivos, por lo tanto se busca la reproducción, todos los seres vivos buscan la reproducción, porque si no lo hicieran ya no estarían, eso es darwinismo del más básico, y al mismo tiempo
tiempo todas las ideas, memes culturales buscan reproducirse, pero se reproducen en el cerebro de las personas. Un memeplex es un conjunto de memes que dan lugar a una idea cultural más general. Ese conjunto de memes se expresa a nivel colectivo cuando personas que comparten ese virus memepláxico, virus, ¿por qué? Porque se transmite, es un no ser vivo que se transmite en la forma de partículas genéticas que son difuminadas entre la población. Por eso se habla de que un video es viral, un meme es viral. Entonces, ese virus memepláxico, ese complejo memético que se viraliza, se manifiesta cuando las personas que están contagiadas con este virus memepláxico se reúnen. No se manifiesta de forma individual, sino que se manifiesta a nivel colectivo, cuando estas personas se reúnen, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos observar que existe un virus memepláxico, hablando en términos estrictamente culturales, un virus memepláxico satánico, y obviamente este virus memepláxico satánico abre la puerta de posesiones demoníacas en un sentido espiritual y no en un sentido cultural. Bien, entonces esas cosas pasan, pero yo no creo que sea el factor fundamental, o sea, la raíz del asunto. La raíz del problema es el hombre creyéndose Dios, y ahí es donde tenemos que apuntar, y eso es lo que yo creo, puedo estar equivocado, que tenemos que atacar. Bien, Sebastián, te dejo. Muchas gracias por dejarme tu inversión y hacerte una pregunta, ya que tú estás más clarito que uno y puedes ayudar. Muchas gracias, me despido. Muchas gracias a usted, amigo, y nos vemos. Que tenga un excelente día jueves. Gracias, listo, seguiré trabajando entonces. Vale. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Izquierdo sin la Izquierda, el matinal más facho del mundo.